Cuando terminó la era apostólica, escuche bien, hermano, no hay registro de autoría donde se mencione que existe un Dios compuesto por tres personas distintas. Eso no existe en el momento inmediato al término de la era apostólica. Todos los escritos, los razonamientos y los criterios se refieren solamente a un único Dios verdadero. El libro de Apocalipsis, muchas gracias, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 8, gracias. Dice así: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos bendiga por medio de su santa palabra. Acuérdense, amados hermanos, que nuestro anhelo no es discutir con personas, ni atacar personas, ni eso no tiene sentido, porque eso iría en contra de nuestro principio cristiano, que es hablar del amor de Jesucristo. Sin embargo, nosotros contamos lo que Dios nos ha dado, nos ha enseñado y nos ha revelado. Y el anhelo sí es que muchas personas conozcan esta revelación. Y si por ese anhelo somos enfáticos, precisos y hasta apasionados, es nuestra perspectiva con el anhelo que muchas personas conozcan esta revelación. Pero no tiene ningún sentido discutir y también estar, aleluya, en una condición de conflictos con personas, porque esa no es la intención de la iglesia. La iglesia es mostrar la luz de Jesucristo. ¿Cuántos quieren en esta hora que el Señor nos hable a todos? A ver, levante las manos a los cielos y también levante su voz. Aleluya. Sé que por la mascarilla no se le escucha mucho, pero haga el intento. Levante su voz y ore con gozo, que Dios nos hable. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias, Señor Jesucristo. Con todo el corazón adoramos, glorificamos, exaltamos y bendecimos su santo nombre. Permita que esta enseñanza produzca gozo en nosotros. Háblenos, Dios eterno. Hay una necesidad muy grande en nuestro corazón. Señor Jesucristo, los que hemos tenido la revelación de la verdad, queremos también, Padre Santo, dar a conocer a muchos lo que usted nos ha dado. Permita, Señor, que el poder del Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Este es nuestro anhelo ferviente en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor con todo el corazón. Aleluya. Gracias al Señor porque tenemos esta dicha muy importante de alabarle. Tomen asiento. A mis hermanos de la congregación de aquí que están desde su casa, un abrazo muy grande. Algunos están escribiendo. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hablar entonces de la unicidad en los primeros siglos. La unicidad en los primeros siglos de la iglesia. Para comprender este tema, nosotros sabemos en el contexto general que hay una división histórica tomando a Cristo como referencia. Usted sabe
que la historia se divide en dos etapas: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo será de tan importante este personaje que algunos lo han querido minimizar? Pero la humanidad, no en el contexto religioso, sino en el contexto histórico, tomó como referencia la aparición de un personaje, históricamente le estoy hablando, el cual su incidencia de 33 años fue tan crucial y tan determinante que partió la historia en dos: antes de él y después de él. Usted se puede explicar por qué razón aquel personaje llamado Jesús partió la historia en dos. Todo lo que sucedió antes de él se llama antes de Cristo, y todo lo que sucedió después de él, después de Cristo. ¿Por qué decimos entonces que Cristo es el más grande? Porque hasta históricamente toda la sociedad reconoció que antes de él y después de él cambiaron todas las cosas, porque él es el ser más grande, más bendito y más maravilloso, que le podemos alabarle en espíritu y en verdad y dar un gloria a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Diga gloria al nombre del Señor. El Señor, aleluya, se manifestó en carne en un lugar, aleluya, conocido en los tiempos de Jesús como la Palestina. En este tiempo, aleluya, Israel, o antiguamente como la tierra de prometida, como Canaán, un lugar, aleluya, ubicado en el costado oriental del mar Mediterráneo, un lugar donde están las primeras ciudades del mundo, entre ellas Jericó, un lugar donde, aleluya, sucedieron cosas tan particulares. Su manifestación de su enseñanza, su legado, su valor espiritual, social, moral, conducta ética, hicieron que el personaje llamado Jesús no sea olvidado jamás, porque nadie habló como él. Le digo otra vez, nadie habló como él. De gloria a Dios, hermano. Nadie actuó como él, nadie pensó como él, y nadie vivió como él, porque nadie hay como él, porque él es único, él es especial, él es particular y él es glorioso. ¿Cuánto pueden darle aplausos al único Dios verdadero, que se merece todo el honor y toda la gloria? Bueno, el Señor Jesús, aleluya, ascendió a los cielos y dejó a sus discípulos. Los discípulos iniciaron la llamada época apostólica de la iglesia. Cuando Pedro, aleluya, él fue lleno del Espíritu Santo con aproximadamente 120 hombres y mujeres. En el primer discurso de Pedro, que ya lo hemos estudiado aquí, él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho dos cosas. Dígalo fuerte: Señor y Cristo. El señorío es el Adonai y el Cristo es la forma mesiánica para salvar a la humanidad. Desde ese momento entonces se empieza a declarar en las epístolas paulinas, aleluya, que Jesús es Señor y también es Cristo. Desde ese momento, por Asia Menor, en las congregaciones de Éfeso, de Antioquía, de Esmirna, de la Odisea, de Pérgamo, de Tiatira, de todos los sectores, se empezó a declarar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el único camino, que Jesús es la única verdad y que en Jesús se recibe la vida, que Jesucristo es la única esperanza y el único consuelo. Y se empezó a decirle al mundo entero que no hay otro Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese nombre es el nombre glorioso de Jesús. ¿Quién en esta hora quiere aplaudirle al nombre glorioso de Jesús? ¿Quién quiere aplaudirle al nombre glorioso de Jesús? Apláudale al nombre glorioso de Jesús. Bueno, vamos entonces con esa introducción a ubicarnos después del año 90 al 140 después de Cristo. Hablo del año 90, ¿por qué? Porque se presume que entre el año 90 y el año 100 estuvo uno de los últimos apóstoles de Jesús llamado Juan, que tuvo la revelación ¿en dónde? En la isla de Patmos, cuando él pudo ver, aleluya, a uno sentado en el trono y su rostro como el sol al mediodía, y aleluya, y que tenía una espada aguda y su voz era el sonido como de muchas aguas y sus pies como un bronce bruñido y un cinto de oro. Este es el que dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuántos sienten una identificación con Él y le adoran? ¿Cuántos sienten una identificación con Él y le aplauden con todo el corazón? Aleluya. Le voy a dar algunos nombres de personajes del fines del primer siglo y del segundo siglo que sostuvieron, predicaron, enseñaron la unicidad. Si usted es investigador, si le gusta investigar, se va a encontrar que ciertos de estos nombres, las enciclopedias generales les dan el título de presbíteros católicos, de apóstoles católicos o de predicadores católicos. No se asuste, porque el tema general siempre ellos lo han tratado de llevar, pero aunque ellos los mencionen con ese título, con ese nombre, su creencia era muy distinta al catolicismo, que ni había aparecido todavía. Solamente para que se dé cuenta cómo es el tema del dominio de la comunicación acerca de la revelación y de la fe de ciertos personajes de la palabra. Nos encontramos con un personaje, escríbalo, llamado Hermas. Romanos 16:14 nos da una luz allí donde muchos historiadores presumen que podría ser el mismo Hermas histórico el que aparece allí en Romanos 16:14. ¡De gloria a Dios! Aleluya. Abra la Biblia, tome la Biblia, por favor, léala en el nombre del Señor. Dice: saludos han escrito a Flegonte, a Hermas, ahí está, Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Muchos de los estudiosos investigadores hablan que este saludo a Hermas tiene una relación con este personaje llamado el autor de un libro conocido muy comúnmente en este siglo primero a finales, llamado El Pastor de Hermas. Este texto, ubicado en el siglo segundo, que se constituye en el escrito más largo del período de los padres de la iglesia. Este escrito, aleluya, ubicado en el contexto con Orígenes y Eusebio de Cesarea, lo identifican a Hermas como un predicador vehemente que solía decir y enseñar y anunciar que él creía en un solo y único Dios verdadero. Pueden dar gloria a Dios, aleluya. Que creía en un solo y único Dios verdadero. Lo que le estoy hablando aquí, ya la escritura dejó de escribirse, el último libro fue Apocalipsis. Entonces usted no va a encontrar el relato en la escritura inspirada y conocida como sacra o santa, pero en la historia primitiva de la iglesia aparece este personaje Hermas como un hombre que creía
en la existencia de un único Dios verdadero. Usted, aleluya, no se sienta de pronto asombrado. ¿Sabe por qué le digo? Porque creer en el único Dios verdadero no era extraño en el contexto histórico en el que se desenvolvía. ¿Por qué no creían, por ejemplo, en dualidad o en Trinidad? Porque no existía, porque no había ese tipo de concepto en ese tiempo. Entonces, declarar que creían en un solo Dios verdadero era espiritual, era natural, era contextual, era real, era verdadero. ¿Por qué? Porque la existencia en el único Dios verdadero no aparece con hermas, sino que la palabra de Dios en la Shema judía de Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y también esa explicación la da Jesucristo en San Marcos 12:29, cuando le preguntan por el gran mandamiento. El Señor enfáticamente responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El Señor nuestro Dios es uno. El Señor nuestro Dios es uno. ¿Cuánto le aplauden al único Dios verdadero? Aplaudan al único Dios verdadero. Le doy otro nombre que le va a servir. Un hombre llamado Clemente de Roma. Si usted lo averigua así, va a encontrar en el contexto histórico general como San Clemente I. Y lo ponen allí como un padre católico. Pero le estoy dando, ya le expliqué al inicio. Este Clemente de Roma es conocido dentro de los padres apostólicos, porque este hombre se lo conoce, por favor escríbalo, como un eco vivo de la predicación de Jesús de Nazaret como él la enseñó. Se conoce a Clemente de Roma como un hombre que quería, enseñaba y predicaba como Jesús lo enseñó. Tenía tan profundamente ligado el criterio de Jesús y el sentir de Jesús en su corazón, que lo que él hablaba y enseñaba estaba asociado como Jesús lo dijo. Y yo le pregunto a la iglesia en esta hora: ¿cuántos tienen el mismo sentir de Cristo en su corazón? ¿Cuántos tienen el sentir de Cristo en su corazón aquí? ¿Cuántos quieren predicar como Jesús? ¿Cuántos quieren enseñar como Jesús? ¿Cuántos quieren vivir como Jesús? ¿Cuántos quieren expresar la doctrina del Señor Jesús? De gloria al nombre de Jesús. Sabe que aquí hay un dato importante. La obra que enseñó, predicó y escribió Clemente tenía una definición. Se había levantado no un criterio dualista ni trinitario en ese siglo primero, sino que ¿sabe cuál era la lucha más grande? Escríbala. ¿Sabe cuál era? El gnosticismo. El gnosticismo. Nosotros ya le habíamos enseñado aquí hace algunos meses, aleluya, que hubo un hombre judío llamado Filón, ¿sí se acuerda? De Alejandría. Y este hombre llamado Filón de Alejandría quería seguir el judaísmo, quería seguir las enseñanzas de la Torá, de la Biblia, pero Alejandría tenía una influencia total de la filosofía griega. Entonces, ¿qué es lo que hizo Filón de Alejandría? Tomó la palabra escrita, inspirada por Dios, y tomó la filosofía griega, el amor al pensamiento, y entremezcló las dos cosas, la fe con la ciencia filosófica, y creó un criterio que hacía ver, aleluya, el criterio bíblico como un espejismo, como una sensación, como un pensamiento, como una explicación más gnóstica que espiritual. Y en este tiempo hay también muchas doctrinas
doctrinas que han mezclado por darse a entendidos, a sabios y a conocedores, desestimando los milagros de Jesús, diciendo por ejemplo que el cruce del Mar Rojo fue una erupción de un volcán, y como ese volcán erupcionó, llevó una corriente de vientos que abrió el Mar Rojo. La gente lo puede interpretar así, que cuando Elías, aleluya, fue transportado por caballos de fuego al cielo, hablan de presencia ovni, y cuando hablan, aleluya, de ángeles, hablan de extraterrestres. El ser humano que no cree en el poder de Dios siempre va a tener una idea refutante para hacer sentir ridículo al que tiene la fe. Pero la palabra de Dios dice que el mundo enloquecerá con la mal llamada ciencia, pero esta iglesia, aleluya, no es una iglesia compuesta de seres ignorantes, sino que de seres que Dios ha tenido la gracia para revelar cosas que ojo no vio ni oído oyó. El Señor las tiene revelado para los que le aman, porque de lo vil y lo que el mundo menosprecia, el Señor tiene una iglesia que le sirve y que le adora. ¿Será que le puede aplaudir fuerte a Él? Apláudalo, hermano, con gozo. Aleluya. Clemente entonces tuvo una lucha constante. ¿Con quién? Con el gnosticismo. ¿Por qué? Porque el gnosticismo quería hacer pensar que el evangelio de Jesús debía ser místico, esotérico. Ellos querían hacer pensar que Jesús era una idealización. Ellos enseñaban, los gnósticos, que la gente no se salva por la fe, sino ¿por qué? Por el conocimiento. Sí lo está escribiendo, ¿verdad? A ver, levante la mano que están tomando sus apuntes. Hoy no vinieron, sí están, aleluya. Tomen sus apuntes, hermano. Esta es una escuela dominical. Usted necesita aprender. Usted dirá, pero es que eso no, es que esto es importantísimo aprenderlo. Viene otra persona y le dice, no, el misticismo, el gnosticismo, no, nunca me han enseñado. No, sí se le ha enseñado, pero a veces al hermano le gusta, a ver, los enfermos, ¿qué es eso? Amén. Los que tienen problemas, amén. No nos asociemos a Dios solo por problemas y enfermedades, por favor. La gente desfallece cuando le falta conocimiento, y cuando la iglesia tiene conocimiento, tiene seguridad, tiene certeza. Y aquí estamos enseñándole la palabra del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios con todo su corazón? ¿Cuánto le dan gloria a Dios con todo su corazón, con toda su alma? Dele gloria a Dios, aleluya. ¿Con quién luchó Clemente? Contra los ebionitas. ¿Se acuerda que les hemos enseñado? Era una doctrina que tuvo una fuerza. ¿Qué enseñaban los ebionitas? Que el evangelio de Cristo, la palabra ebion quiere decir pobre, que la cristología de Cristo era pobre, era pequeña, era baja, que Cristo era un ser importante, pero jamás querían aceptarlo como un preexistente, como eterno, como maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que hacía Clemente? Decía, lo que ustedes están tratando de meterle a la iglesia no es lo correcto, sino que el Dios, el Señor Jesucristo, es un ser grande, glorioso, bendito, extremadamente maravilloso. ¿Cuántos lo creen que es así? Le alaban. Alábele, amada iglesia. Alábele con todo el corazón en esta hora. Alábele con todo el corazón en esta hora. Le voy a dar otro nombre, escríbalo: Policarpio. Policarpio. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? ¿Qué estamos estudiando? La Biblia. ¿Qué estamos estudiando? La unicidad, ¿en dónde? En la Edad Media. La unicidad, ¿en dónde? La unicidad en los primeros siglos de la iglesia. Por favor. Siglo primero, siglo segundo, siglo tercero. Policarpio de Esmirna era un obispo de Esmirna. Esmirna es la actual Turquía. Se registra, se presume y se entiende que él podía haber sido discípulo de Juan.
de uno de los discípulos últimos de la iglesia. Aleluya, Juan, aleluya, le había enseñado las cosas gloriosas del poder del evangelio. Sabe que en el año 155 los habitantes de Esmirna exigieron la ejecución de Policarpio, el cual también murió como un mártir. Muchos asumen que Policarpo era un defensor, era un maestro de la unicidad. La leyenda dice que las llamas encendidas para matarlo, mire lo que dice la leyenda, se negaron a quemarlo. Escuche, mire acá. Y cuando fue apuñalado hasta la muerte, le salió tanta sangre del cuerpo que sofocó las llamas de su alrededor. Este hombre llamado Policarpio entonces era un hombre que tenía la revelación de la unicidad en el siglo segundo. ¿Cuánto le dan gloria al nombre de Jesús? Ahora usted dirá, pero bueno, no es Pedro, no es Pablo, no es Apolos. Le estoy explicando. Dios siempre ha tenido un hilo histórico de revelación para mostrar su verdad. Hay personas que dicen, a ver, la iglesia unicista, la iglesia del nombre, nació en la calle Azusa. No, lo de Azusa fue en el siglo anterior, 1906 a 1909. Dicen, la iglesia de ustedes, empezó en Santo Domingo de los Áchilas en 1959. No, señor. Empezó allá en Bucaramanga, Colombia, en Puerto Colombia, en 1937. No, señor. Entonces empezó en Canadá, de donde enviaron al hermano Werner Larsen. No, señor. La iglesia del Señor Jesucristo y esta doctrina de la unicidad tiene historia por los siglos de los siglos de los siglos, porque este misterio que estaba oculto fue, aleluya, revelado, aleluya, a hombres santos que hablaron inspirados en Dios y tienen la palabra. Por eso le digo y le pido que le adore a Dios con el alma, porque de aquí, si el Señor no ha venido a 20, 50 o 100 años, dirán, hace 100 años había gente que bautizaba en el nombre de Jesús, que recibía el poder del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas, y que en esos cultos adoraban en espíritu y en verdad, y que se derramaba algo especial y la gente cambiaba su manera pecaminosa, y los de la unicidad eran hombres y mujeres dispuestos a servirle a Dios con el alma. Si se puede escuchar a alguien que alabe a Dios. Si se puede escuchar a alguien que alabe a Dios. Allá en sus casas alaben a Dios. Y si no le escuchamos lo que alaba a Dios, los que pueden escribir, escriban gloria a Dios, aleluya, alabanzas a su nombre. Le voy a dar otro personaje, Ignacio. Este personaje llamado Ignacio, escríbalo, a principios del siglo segundo, Ignacio gozaba de una gran autoridad en toda la iglesia cristiana. Era conocido como el pastor de la iglesia de Antioquía, la misma iglesia en la que Pablo y Bernabé emprendieron sus viajes misioneros. ¿Por qué mencionamos estos personajes? Porque la iglesia de Antioquía fue una iglesia determinante en el desarrollo misionológico del siglo segundo. Pero nosotros en la Biblia ya no tenemos, aleluya, un registro histórico. ¿Quién vino después de Pablo y de Bernabé? Bueno, la historia ha ido a sus registros y ha encontrado ¿a quién? A un hombre llamado Ignacio. Les pregunto esto, por favor, escúchenlo bien. Si Pablo dijo cuando le habló a los hermanos de Colosenses y les dijo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9, yo les pregunto, ¿el pastor que reemplazó a Pablo y a Bernabé cambiaría la doctrina?
No, Señor, debían seguir con la misma doctrina. En esta iglesia de Quito, aleluya, acá llegó el hermano Miguel Mariano Peña en 1959 al centro de Quito. Después, aleluya, de aquí iba a visitar a los hermanos en Santo Domingo. Ya son 61 años que aquel predicador vino a decir, aleluya, que hay un Señor, que hay una fe, que hay un bautismo, que hay un Dios por sobre todas las cosas. Después llegó otro pastor, vino el hermano Eliseo Duarte y vino a enseñar lo mismo, que hay un Señor, una fe, un bautismo. Después vinieron una serie de pastores, y todos los pastores que tenemos esta revelación no nos podemos salir del fundamento, porque el fundamento está puesto, y si sobre este fundamento otro edificare y edificare mal, esa obra se destruirá. Pero esta iglesia unicista, Dios la sigue bendiciendo, a pesar que a mucha gente no le gusta. ¿Sabe por qué? Porque es una casa edificada sobre la roca, y la casa que está edificada sobre la roca no se cae, porque tiene un fundamento seguro. No sé, creo que aquí hay jovencitos que se están gozando con la doctrina, y sí le quiero pedir a los jovencitos que se gocen con la doctrina, aleluya, que aprendan desde pequeños a amar la doctrina. Levante sus manos, dé gloria, adórele un momento, hermano, adórele un momento, adórele un momento. Adórele un momento a Jesús. Adórele un momento a Jesús. Aleluya. Oh, adórele en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Su nombre tiene poder y autoridad. Qué bueno es estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Ireneo, vamos a mirar este personaje. Fue un prominente líder cristiano que murió alrededor del año 200 después de Cristo. Mire, este hombre tenía una teología intensamente cristocéntrica. ¿Qué quiere decir la palabra cristocéntrico? ¿Qué quiere decir cristocéntrico, hermanos? ¿Qué quiere decir cristocéntrico, músicos? Cristocéntrico, que el centro de todo es Cristo. Eso se llama cristocéntrico. Y tenía Ireneo una característica. Él tenía una creencia firme que Jesús era Dios manifestado en carne. Pueden dar gloria a Dios, amados. Cuando escuchen algo real, digan gloria a Dios. Si el Espíritu Santo les dice que lo digan. Le estoy diciendo, aleluya, que este personaje tenía, aleluya, una característica. Declaraba que Jesús era Dios manifestado en carne. Aleluya. Nació en Esmirna, actual Turquía. Ireneo fue uno de los discípulos considerado como un apóstol muy fiel, muy elevado. Fue obispo de Esmirna, discípulo, aleluya, del apóstol Juan. Hay un detalle aquí, aleluya. Él explicó esta pleroma sobre Dios creador y dijo estas palabras. Escúchelo bien, puede tomar sus apuntes. La regla de la verdad, dijo Ireneo, se resume en lo siguiente. Le estoy hablando de este hombre que nació, aleluya, o que murió en el año 200 después de Cristo. Él dijo antes de morir, aleluya, hay un solo Dios soberano, universal, que creó todas las cosas. Aleluya, Él ha organizado todo y nada de lo que existe sino solo por Él. Ireneo dijo, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo y único Dios del Nuevo Testamento.
¿Será que les pido que aplaudan o lo hacen ustedes sin que se les pida? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Los que lo creen así, denle aplausos a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser, con toda su vida. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. No encontramos, tome nota, ninguna referencia de la Trinidad como tal en las Escrituras en los tiempos inmediatamente después de los apóstoles. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando terminó la era apostólica, escuche bien, hermano, no hay registro de autoría donde se mencione que existe un Dios compuesto por tres personas distintas. Eso no existe en el momento inmediato al término de la era apostólica. Todos los escritos, los razonamientos y los criterios se refieren solamente a un único Dios verdadero, que es inmutable, que es bendito, que es indivisible, que es santo, que es glorioso y que es especial. Y creo que usted también lo cree y lo siente y lo vive aquí, aleluya, en el nombre glorioso de Jesús. Usted dirá entonces, ¿cuáles eran las doctrinas que existían? Bueno, la Biblia lo menciona. Y le voy a tomar ejemplos de Apocalipsis. Apocalipsis 2:6 le dice, aleluya, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas era un grupo, aleluya, que se había dejado llevar por la doctrina de un tal Nicolás. Algunos lo asocian a este Nicolás como un líder que tenía características gnósticas y estaba tratando de desdibujar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 9, léalo por favor. 2:9, en el nombre del Señor. Este fue el mensaje a Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son ¿qué cosa? Sinagoga de Satanás. Escríbalo por favor. Otro de las luchas, de los conflictos, de las guerras de carácter doctrinal, aparte de los gnósticos, fue de los judaizantes. Los judaizantes tenían una característica: ellos querían que el pueblo gentil se pueda judaizar como sea. El primer concilio que refiere la palabra de Dios en Hechos capítulo 15 tiene ese objetivo. ¿Por qué se cita este concilio? Porque los judíos querían que los gentiles se puedan ¿qué? Circuncidar. Y por eso, ¿cuál fue la cláusula? Le dijo, no, déjenlos tranquilos. Solamente ellos tienen que guardarse ¿de qué? De ídolos, de comer sangre y de fornicación. El resto, déjenlos tranquilos. Entonces, por favor, en el siglo inmediatamente de la muerte de los apóstoles, no hay registros de doctrinas trinitarias o dualistas, sino la doctrina que predicaron los apóstoles, cumpliéndose lo que dice la palabra, aleluya, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Diga gloria a Dios con todas sus fuerzas. Diga gloria a Dios con todas sus fuerzas. Hay poder en el nombre del Señor. El mismo libro de Apocalipsis 2 es referente para declarar una posición que estaba perturbando la iglesia en esos momentos. 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Léalo por favor. Que toleras que esa mujer, léalo, Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos. En esa, aleluya, explicación o en ese mensaje dada a la iglesia de Tiatira, se le muestra un pecado, que había una mujer dominante llamada Jezabel, o con el espíritu de Jezabel se presume de ser dominante, de ser sensual y de tratar de destruir la sana doctrina. Entonces aquí nosotros encontramos que eso fue lo que se rebatió, que eso fue lo que los primeros apóstoles estaban tratando de corregir. Capítulo 3, versículo número 9, dice la palabra del Señor, el mensaje a Filadelfia, otro reclamo de parte del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Fuerte: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen que, léalo fuerte, a los que dicen que ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y en Judas, por favor, vamos a leer otro detalle donde vemos cuáles eran las anomalías en el aspecto doctrinal. Judas, versículo 4. Vamos a leerlo juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque algunos hombres, leamos juntos, han entrado, ¿de qué manera? Encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, ¿para qué? Léalo, ¿para qué? Para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Léalo fuerte esa frase, todos, por favor, los que están aquí en voz alta. Y niegan ¿qué? No se escucha. ¿Y niegan qué? Otra vez. ¿Y niegan qué? A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No hay dualidad. Lo que está diciendo, aleluya, es que hay un solo y único soberano. Hay un solo y único soberano, y este Dios único y soberano se manifestó en carne, y Jesucristo es la manifestación en carne del único y soberano Dios que vive por todos los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Adórele, 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 adórele. Escriba esto: no se hablaba de Trinidad en el siglo primero, en el siglo segundo y en el siglo tercero de la iglesia primitiva. No hay registros de ello. Las luchas o las contiendas, escriba por favor, las luchas o contiendas doctrinales fueron especialmente contra estos elementos: el gnosticismo, los judaizantes y el ebionismo. En esos tres aspectos se resume la apologética de la iglesia. ¿Y qué es la apologética de la iglesia? Es la defensa de la fe. Cuando se habla de esta apologética, estamos diciendo la muestra de la verdad. Aleluya. Escriba: la unicidad, según todos los registros históricos, era la creencia dominante entre el siglo primero, el siglo segundo y el siglo tercero. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Les da tristeza o les da alegría? ¿Cómo expresa un creyente el gozo? ¿Cómo expresa un creyente el gozo? ¿Cómo expresa un creyente el gozo? Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Dele gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dele gloria al nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor está diciendo entonces que el anhelo de los primeros predicadores de la unicidad del siglo primero, siglo segundo y siglo tercero era, aleluya, demostrar lo que Jesucristo había enseñado, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor Jesucristo?
¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor Jesucristo? Bueno, póngale mucho empeño, hermano. Ahora vamos a la época post-apostólica y especialmente analizar este término, monarquianismo. Escríbalo, por favor. Monarquianismo. Escriba, hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. A los servidores les vamos a hacer unas preguntas en una reunión de estas. Aleluya. A ver si vamos aprendiendo bien, hermano. Vamos aprendiendo bien la doctrina, por favor. Porque a veces usted va y se para y enseña y dice: no, yo creo en un solo Dios verdadero. ¿Y por qué? No, porque es uno y punto y nada más. No, por favor, demostremos, tengamos sustento. Yo sé que usted quiere aprender mucho y yo quiero aprender más del Señor. Monarquianismo, escuche, escríbalo. El monarquianismo o monarquismo constituye un grupo de corrientes doctrinales que tenía como característica una relación. Creía que existía un solo Dios, rey o monarca, y que ese monarca se manifestó para salvación. Por eso se está hablando de ¿qué? De monarquianismo, es decir, el rey salvando. Ese es el monarquianismo. Pero había una subdivisión, escríbalo por favor esto también, una subdivisión dentro del monarquianismo. ¿Cuál era esa subdivisión? El adopcionismo. El adopcionismo, a pesar que creía en el monarquianismo, tenía una situación que no era clara. Afirmaba que Jesús era un ser humano y que en el bautismo había sido adoptado por el Padre y que solo recibió el Espíritu Divino una vez que ascendió a los cielos. Eso se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Adopcionismo, que es muy distinto al monarquianismo puro. Entonces, cuando usted le vengan a decir: ¿tú eres adopcionista? No, señor, porque yo no creo, aleluya, que el Espíritu Santo descendió en Jesús en el momento del bautismo, porque yo creo que el Espíritu Santo vino sobre María, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dele gloria a Dios. Dele aplausos al Rey de Gloria con todo su corazón. Dele aplausos al Rey de Gloria con todo su corazón. Aleluya. Ahora le voy a colocar por favor aquí el modalismo. Escribe el modalismo. Modalismo. Aleluya. Este término es un término acuñado, aleluya, en el siglo XIX, pero no el criterio, sino el término, para describir una posición, según los seguidores, a la idea monoteísta. ¿Cuál idea? Aleluya, que creían en la antigüedad que había un solo Dios verdadero, pero que se había manifestado a manera de modos, Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la consolación. Eso se conoció como ¿qué? Como modalismo. Yo le pregunto, ¿usted cree en el modalismo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aleluya. ¿Sí o no? Tiene dos opciones, ¿sí o no? ¿Qué es el modalismo? Creer que hay un solo Dios y que se manifestó a modo de Padre en la creación, a modo de Hijo en la redención y a modo de Espíritu Santo en la consolación. Los que creen eso, levanten la mano. Unos dicen: si la levanto, no la levanto. Usted y yo creemos que hay un solo Dios que se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la consolación. Es lo que ha enseñado la palabra. Dele aplausos al Rey de Gloria con todo el corazón. Dele aplausos al Rey de Gloria con todo el corazón. Usted dirá: es que la Biblia no dice modalismo. Aleluya, pero ese es el término que lo acuñaron los que se oponían.
En la Biblia no dice iglesia de los Jesús solos, pero ese es un término peyorativo de los que nos quieren tildar de herejes cuando nos dicen que nosotros solamente creemos en Jesús y negamos al Padre y negamos al Espíritu Santo. Tal aseveración dista totalmente de la verdad, porque esta iglesia cree en un solo Dios verdadero, en un único Dios verdadero, y creemos en el Padre, por supuesto, y que ese Padre es Espíritu y se manifestó en carne como Hijo, y que el Espíritu Santo está aquí. Los que creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo como modos de un único Dios verdadero, denle aplausos al Señor con toda la fuerza del corazón, porque esta es la verdad, esta es la sana doctrina, esta es lo que está escrito en la palabra de Dios. Alabanzas, adórele un momento, hermano. A ver, alguien que tenga ese sentir de adorarlo. Alguien que tenga ese sentir de adorarlo. Se acabaron la alabanza, no adórelo, hermano. Diga santo. Acostúmbrese, diga aleluya. En un culto acostúmbrese a decir aleluya. A decir hay poder en Jesús. A decir santo. Porque aquí hay amigos que el Señor les quiere revelar la palabra. Y usted diga hay poder en el nombre de Jesús. Revela tu palabra, revela tu verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El monarquianismo modalista, concibiendo que moraba toda la plenitud de la deidad en Cristo, desaprobaba la subordinación de algunos escritores primitivos que empezaron a decir que Padre, Hijo, Espíritu Santo eran personas distintas. Vamos a ver algunos hombres que tenían la revelación de la unicidad. Escribe este nombre: Noeto. 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 Gloria a Dios. Noeto de Esmirna. Aleluya. A su nombre sea la gloria y la honra. Demos un fuerte gloria a Dios. Noeto de Esmirna. Noeto era el profesor de Praxeas en Asia Menor. Noeto era conocido como un pastor de la iglesia de Asia Menor. Aproximadamente vivió en el año 230 después de Cristo. Presumiblemente se convirtió en Éfeso. Este hombre pastor llamado Noeto de Esmirna era un predicador destacado de la cristología. Y este hombre era un defensor vehemente del monarquianismo modalista, es decir, declarar que hay un solo Dios manifestado de distintas maneras, o también conocido como el patripacianismo, que quiere decir que el Padre fue el mismo, aleluya, que se manifestó en carne y después murió. El término patripacianismo está asociado que yo y el Padre uno somos, aleluya, que el que murió en la cruz del Calvario era la manifestación más grande de Dios. Realmente el que vino a este mundo es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Que traducido Dios con nosotros. Yo creo que está sintiendo usted mucho gozo. Mucho gozo, mucho gozo. Escriba otro nombre importante: Praxeas. Praxeas. Noeto era profesor de Praxeas en Asia Menor. Aquí hay un dato importantísimo. Praxeas fue un antiguo teólogo cristiano creyente en la unicidad de Dios. Esto, por favor, esto que le estoy diciendo, no lo saqué yo. Esto está en una enciclopedia virtual general. Vaya y consulte y ponga Praxeas y allí le va a aparecer. Praxeas, un creyente de la unicidad de Dios. Él predicó en Roma y en Cartago. Para Praxeas, escuche bien este nombre, el único Dios es el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. No son otras deidades, sino que cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos referimos a modos
del único Dios fiel y verdadero. Bueno, ahora sí, ya creo que están identificándose más con lo que creyeron estos hombres. Aplauda la presencia del Señor. Oh, estos son nombres bonitos, Praxeas, aleluya. Las obras de Praxeas, ¿sabe qué pasó? ¿Están en una biblioteca? ¿Están guardadas las obras de Praxeas? No, Señor. Por espíritu de envidia, por espíritu de mal, los escritores unicistas, los teólogos unicistas, no hay registro de sus escritos. Sabe que para saber qué creyeron ellos, no debemos y no encontramos libros escritos por ellos, sino sabe qué es lo que encontramos: libros escritos contra ellos. ¿Sí escucharon? Libros escritos contra ellos. Y hay un hombre llamado Tertuliano. ¿Sí ha escuchado usted? Tertuliano, el que acuñó la palabra triadas, de donde viene el término Trinidad. Este hombre Tertuliano le hizo la guerra a Praxeas y escribió un libro llamado Tratado contra Praxeas, Adversus Praxeam en latín. Y este hombre, ¿sabe qué dijo? Aleluya. Este hombre dijo: Praxeas es un modalista o patriparciano, que quiere decir que hay un solo Dios manifestado en carne, y lo que él crea es una doctrina pagana y herética que hay que acabar y destruirlo a él y a todos los que crean como él. Ahí empiezan ya a aparecer escritores y teólogos influyentes para acabar con esta doctrina. Pero ¿cómo será esta doctrina de poderosa que han pasado 2020 años y esta doctrina del nombre, esta doctrina unicista, aleluya, no la detiene ningún escrito, ningún tertuliano, ningún predicador que quiera atacar? Porque esta iglesia, aleluya, es como un ejército en orden. Le voy a pedir un momento que levanten las manos a los cielos y le adoren. Los que tienen claro que hay un solo Dios verdadero. No sé en qué está pensando usted. A las personas que están pidiendo oración por sanidad, olvídese un momento de su enfermedad. Crea en el único Dios verdadero y el único Dios verdadero lo va a sanar. Digan amén los que estén seguros de ello, hermanos. Alabanzas, alabanzas, alababas. No se detenga, sígale adorando. Aleluya. Oh, aleluya. Alabarararasaya. Terminamos con Sabelio. Sabelio fue un teólogo cristiano, aleluya, del siglo III, año 215. Se lo conoce que fue originario posiblemente de Libia. Tampoco hay escritos de él, aleluya, pero se lo conoce como un prominente predicador, aleluya, que decía que hay un solo Dios que se encarnó, aleluya, se manifestó en carne en Jesucristo, y que el Espíritu Santo es el mismo Padre, y que Él iba hasta dar su propia vida para que todo el mundo entero entienda que hay un solo y único Dios verdadero. Alabanzas. No sé si esto le produce mucho gozo. La Enciclopedia Británica, ¿sabe? Dice: Sabelio creía de esta manera. Escúchelo bien. El propósito central de Sabelio era el efecto de que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo ser. Los tres nombres, aleluya, no son tres deidades, sino un único ser. Y la doctrina sabelianista es defensora total del monoteísmo israelita. Aleluya, cuánto le dan gloria al nombre del Señor. Acerca, aleluya, de este hombre, aleluya, ¿sabe qué?
el mismo Tertuliano escribía de esta doctrina lo siguiente: los sencillos, de hecho, no los llamaré imprudentes sino preparados, que constituyen siempre la mayoría de creyentes, están alarmados con la dispensación que hay un solo Dios. Esto escribía Tertuliano, y sabe que estaba diciendo, aleluya, que el pueblo mayoritariamente creía en un solo Dios, y que para él esto le parecía que esa gente sencilla se había equivocado de doctrina. Pero lo que Tertuliano dijo lo mencionó el apóstol Pablo cuando dijo: a los vil, de lo menospreciado, de lo que no tiene valor, el Señor ha tenido una iglesia gloriosa. No sé si su corazón se ensancha en esta hora. No sé si su corazón se ensancha en esta hora. No sé si no sé si su corazón se ensancha. Adórele, 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 adórele. Oh, adórele. Adórele, adórele, adórele. Los que creían estos hombres: Sabelio, Praxeas, Noeto, es esto. Si usted se identifica, adórele a Dios. Ellos decían: hay un solo Dios indivisible, sin distinción de personas. Él es la esencia eterna, y Jesucristo es la manifestación de este único Dios verdadero. Ellos decían: Jesús no puede ser subordinado a dualidad, a binitariedad o a trinidad o a otro tipo de creencias. La naturaleza divina ha declarado por los siglos que hay un solo y único Dios existente que tiene todo el poder. El apóstol Pablo le dijo a aquel pastor joven llamado Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Adórelo al Señor. Columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Grande, jovencito, grande es el misterio de la piedad. Hermanos ancianos, grande es el misterio de la piedad. Iglesia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Apláudalo, 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 apláudalo fuerte. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, aleluya, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu,
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué palabra tan linda, qué palabra tan hermosa, qué palabra tan maravillosa, qué alimento tan glorioso. Voy a mencionarle unos puntos y usted va a aplaudirle al Señor después de que mencionemos cada uno. Estos hombres enseñaban lo que dice la Escritura. La doctrina de la unicidad es el misterio de la voluntad de Dios manifestado a los hombres. La doctrina de la unicidad enseña que Dios vino a este mundo a salvar a los hombres. La doctrina de la unicidad es el misterio de Dios hecho hombre. La doctrina de la unicidad dice que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y la iglesia está completa en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y Él es la cabeza de toda potestad. Póngase de pie en el nombre de Jesús. El próximo domingo seguiremos con el siglo IV, V, VI, VII. Llegaremos a la Edad Media. Y el siguiente domingo llegaremos, aleluya, al siglo X, al siglo XI, al siglo XII. Y el siguiente seguiremos al XIV, al XV, al siglo XVIII, al siglo XIX. Y terminaremos lo que está pasando hoy en el siglo XXI con esta doctrina. ¿Cuántos quieren seguir con este estudio bíblico? De pronto aquí no le hemos hablado de milagros. Y alguien dirá, pero yo quería que me hablen de milagros. No le hemos hablado de milagros. Alguien quería que me hablen de sanidad. Hoy no le hemos hablado, aleluya, de una enseñanza de sanidad. Pero le hemos hablado del único ser que hace milagros, del único ser que sana, del único ser que salva. ¿Alguno de los que está aquí quiere darle gracias por esta doctrina? A ver, quienes pertenecían quizá a otra doctrina y ahora están aquí. Venga, póstrese delante de Dios el que lo quiera hacer. Venga a los pies de Cristo el que quiera hacerlo. Venga a adorarle. Y el que ya nació cuando usted tenía esta doctrina, aleluya, hay alguien aquí que quiere adorarle al Señor. Hay alguien que quiere que oremos por él. Hay alguien allá en su casa que quiere que oremos por usted. Hay alguien de ustedes que quiere postrarse delante de Dios en gratitud. Creo que es el tiempo que podemos hacerlo. ¿Hay algún amigo que quiere entregarle la vida a Cristo allá en su casa? ¿Hay algún amigo que quiere entregarle la vida a Cristo aquí en esta sala de reunión? ¿Hay alguien que quiere entregarle la vida? Puede venir en esta hora, por favor. Jesús lo está invitando. Y hay alguien que, aleluya, que solamente quiere agradecerle. Jesús le está invitando para que caiga rendido a sus pies. El milagro más grande, nos está escribiendo un hermano que sigue la transmisión, es la revelación de la manifestación de Dios en carne. Es cierto. El milagro más grande es esta manifestación de Dios en carne. Vamos a orar por Rebeca Trujillo, está pidiendo oración. ¿Quién más necesita del Señor? A ver, los que están aquí, levanten la mano los que necesitan del Señor. Eso. Puedes doblar tus rodillas allí también para no acumular gente ahí. Dobla tus rodillas.
Cuando uno se postra a Dios es un acto de los más hermosos que hay. Acostúmbrese, hermano, acostúmbrese. No le tenga miedo el arrodillarse. Acostúmbrese a arrodillarse en la iglesia. Es el acto más lindo que hay, inclinarnos delante de Él. Vamos a levantar las manos a los cielos todos. Vamos a levantar las manos a los cielos. Wilson, vamos a orar por Wilson Amores. Él quiere que el Espíritu Santo lo llene. Vamos a orar para que lo llene. Aquí hemos hablado del único Dios verdadero, hermanos. Y cuando se habla del único Dios verdadero hay un derramamiento de poder grande. Y eso va a pasar en este momento. Vamos a levantar las manos a los cielos. Hay personas que siguen escribiendo y dicen: yo tenía otra doctrina, pero el Señor me reveló su nombre y es lo más grande que existe. Freddy Álvarez, vamos a orar por su vida espiritual. Luis Plaza, que el Señor obre en su vida. Alabanza. Leslie Peña, aleluya, está muy agradecida de Dios, está muy tocada por el poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana quiero orar por alguien que se encuentre sin fuerzas, alguien que se encuentre cansado, alguien que tenga problemas con su esposo, con su esposa, alguien que tenga problemas en el trabajo, alguien que lo quieran despedir, alguien que se encuentre mal. Le voy a pedir a los hermanos, aquí hay muchos hermanos de oración, de intercesión, que levanten fuerte su voz, amados, para que el Señor haga algo. Y en este momento la gloria de Dios desciende en esta casa. Soberano Dios, omnipotente, creador de los cielos y de la tierra, Dios sublime, dueño del universo, Padre celestial, único y Dios verdadero que tiene autoridad. En esta hora hemos dicho que durante los siglos primero, segundo y tercero hubo hombres que hasta dieron su vida para decir que hay un solo Dios verdadero. Y han pasado 18 siglos de ello. Y desde aquí, desde Quito, Ecuador, le seguimos diciendo al mundo entero que para nosotros hay un solo Dios y único verdadero, y que su nombre es Jesús, y que tiene poder para sanar, para libertar, para obrar, para redimir y para cambiar. En el nombre glorioso de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús. Apláudalo, 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 apláudalo. Aplaudas, Jesucristo es la base, el fundamento, donde su iglesia el ritmo le edificó.